Realmente la pandemia lo que mostró fue eso, es que el gran héroe muchas veces al final del día es compras, es supply chain, es el que hace que el negocio funcione. Si uno lo mira comparado a Estados Unidos, a nosotros lo único que nos ha faltado profundamente es eslabona del sistema científico-tecnológico con la problemática real de la industria argentina. De los sectores industriales en Argentina y pymes se enfocan más que nada al mercado interno y porque no pueden exportar, porque no son competitivos. ¿Qué hay de esos sectores? El día que me lance a la política mostraría un avión que quiere despegar, que es Argentina, y que hace 60 años que no despega y que tiene dos turbinas, ¿no? Una turbina es el agro, la otra turbina es el gas, la minería, etcétera, que todavía no la acaba de prender, y en el fuselaje van los argentinos, que es la economía del conocimiento. Si vos enlabonás esos sectores con la economía del conocimiento, Argentina debería ir a Mach 3. El empresario argentino, y esto es algo que se ha criticado mucho, nunca fue largoplacista, y eso fue un problema. ¿Crees que cambió algo? Me pasaba que tenía mis discusiones sectoriales y algunos decían, no, porque la inflación, y le digo, miren, la inflación para todos es igual. La pregunta es, ¿alguno de ustedes es ministro de Economía? No. Entonces, ¿podemos lidiar con eso? No. ¿Cuál es el principal problema en Argentina en las cadenas de valor? El gran problema que existe en Argentina es que, como los planes de inversión de las grandes compañías tractoras, que son la base del PBI argentino, han achicado esos planes de inversión, las cadenas de valor se han tensionado. El destino en la Argentina es a través de ¿qué? De procesar sus propios recursos naturales en lugares donde Argentina puede hacer la diferencia, y Argentina tiene la segunda diferencia, que por eso para mí es, como muchos en joda dicen, Argentina el mejor país del mundo, no solamente su idiosincrasia, sino que al mismo tiempo su capacidad humana. La capacidad humana en Argentina es clase mundial. Pate, ¿qué haces acá todavía, hermano? Ya terminamos de grabar por hoy. Andá a descansar tranquilo a tu casa. Estoy cansado, jefe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me lo decís así. Mira, si te soy sincero, estoy durmiendo muy mal y estoy dando muchas vueltas en la cama, o a veces agarro el celular y me pongo a jugar para. un jueguito. Te voy a cortar ahí. ¿Hace cuánto que no cambias tu colchón? Y hace como 2 años, me parece. Claro, amigo, es que el tema está ahí. Tenés que cambiar ese colchón ya. Tenés que recuperar tu lugar sagrado, que es tu cama. Así que por eso te recomiendo Tricolchones, para que duermas naturalmente cómodo. Bienvenidos a otro episodio de Expressonomics. Estamos acá con Alejo Girardi. Como siempre me gusta presentar a las personas o dejar que se presenten contando qué es lo que hacen. Lo único que voy a decir es que viene del área de la informática, programación, ingeniería, que pasó por YPF, que tiene varios emprendimientos, empresas. ¿Cómo te presentarías? Difícil. ¿Cómo presentarse? En realidad, un poco lo que charlábamos antes de arrancar, uno se presenta siempre con un montón de títulos, pero en realidad eso es lo que estudié, no es lo que soy. Un poco lo que uno es lo que te pasó en la niñez, lo que fuiste construyendo, lo que fuiste experimentando. Un poco esto de acciones, promesas, intenciones, creencias. Me parece que va un poco por ese lado. Pero en síntesis, hoy me defino como un nerd en recuperación. Me he dedicado mucho tiempo a agotar temas y a estudiar cosas. Soy economista, hice un MBA, trabajé en muchas cosas, pero sobre todo lo que más me gusta es emprender, conectar personas con negocios. Me gusta relacionarme con las personas, conocer qué es lo que hacen, y a través de algunos espectros metodológicos tratar de lograr que eso se transforme o en un negocio o en un propósito, ¿no? Asociado a un modelo de negocio, a un modelo de trabajo, pero que esté anclado en algún propósito. Y actualmente hoy me dedico un poco, he tratado de lograr hacer dentro de varios emprendimientos a los que me dedico, ponerle el 100% del foco a uno. Y como digo siempre, para mí es como el propósito de revolucionar gran parte de lo que tiene que ver con lo que han hecho los marketplaces B2C en el mundo. Un poco revolucionar la parte, pero de lo que tiene que ver con el relacionamiento entre las empresas, las pymes, las startups, y conectar o orquestar diferentes ecosistemas que lo que permiten es mejorar la relación de intercambio. Así que eso es un poco hoy a lo que me dedico, que es Bekeu, que es esta empresa, y
y es lo que más hoy me divierte hacer, y además me atraviesa por eso porque entiendo que tiene un impacto, y va a tener un impacto tremendo en el desarrollo del país. ¿Qué es BKU y a qué se dedica la empresa? BKU, en síntesis, a veces nosotros lo definimos mal, pero que todo el mundo lo entiende, que es como si fuese el mercado libre para las empresas. En realidad, digamos, lo que es BKU es un marketplace, que lo que hace es simplificar procesos de compras corporativos y del otro lado desarrollar cadena de valor asociada. El 80% de los proveedores de una corporación son pymes, el 20% de lo que gastan es lo que ellos reciben como ingreso, y eso lo que hace es, por un lado, generar demasiado trabajo, poco digital y sobre todo con mucha carga a los equipos de compra de las compañías. Esto nos permite a nosotros simplificarlo, darle esa potestad al usuario, desarrollar esa cadena de valor en un mercado más profundo. Y esto lo que hace es reducir 75% ese costo de la transacción, 20% el costo comercial del lado de la pyme, y después del otro lado, del lado de las empresas, llegamos a reducir casi el 20% de ahorros directos en precios, solamente por el hecho de que haya más competencia y transaccionalidad. Lo que hacemos es transformar negocios que por lo general son por precios, por un tema de spot o por un tema de necesidad inmediata, en un ecosistema que tiene mayor dinámica, competitividad, tiene una integración digital completa, y eso lo que permite que justamente los que compran en las grandes corporaciones se dediquen a comprar lo estratégico, y que lo que no es estratégico pasa a través de un transaccional, que lo que hace es multiplicar el volumen del ecosistema para que esas empresas le puedan vender cada vez más a más actores de la industria, en un proceso integrado y digital. Pero ahora estás de alguna forma especializado, concentrado en oil and gas. Hoy estamos en oil and gas, sobre todo porque son transaccionales que tienen una gran dinámica, ¿cómo se llama? Y también, digamos, tienen un impacto geográfico muy grande. O sea, operar un pozo petrolero es operar en el campo, entonces eso implica tener un delivery time específico. O sea, siempre me gusta ponerlo en números, es mi formación profesional, pero si un pozo en Vaca Muerta cuesta 10, 11 millones de dólares, sin lugar a dudas, el caño, la perforación son los servicios estratégicos. Ahora, si no tenés el resto de los servicios que hacen, que digamos de bajo valor, pero que en realidad son, digamos, los que vienen a apoyar la operación, en el tiempo que lo necesitas, todo el resto no funciona. Entonces, un poco la lógica nuestra es, arrancamos por ahí, con mi socio también venimos de la industria, entonces conocemos mucho la industria, conocemos la problemática, también estamos en minería, también estamos, digamos, integrándonos en las cadenas en el sector agrícola-ganadero argentino. Entonces, un poco la lógica es, en los grandes sectores exportadores de la Argentina, dar una solución para conectar esa cadena de valor. El 90 y pico % de la cadena de valor de la Argentina es pyme, y hay una lógica entre la importación, la transformación del bien y el mercado, y lo que encontramos ahí es la oportunidad de reducir los costos y liberar, como lo digo yo, toneladas de capital para desarrollar proyectos que a la Argentina le permitan, digamos, salir al mundo con sus productos y exportar. Vos, como bien dijiste, venís del sector oil and gas, estuviste trabajando en YPF. Sí. ¿Qué aprendiste? Todo, un montón de cosas. ¿Y qué estás aplicando de lo que aprendiste ahí actualmente? Porque más allá del conocimiento sectorial, sí, que obviamente te dio el know-how del sector, cómo funcionan las cadenas de valor, ¿qué más aprendiste? Aprendí muchas cosas. Aprendí a lidiar con la frustración, aprendí ¿cómo se llama? Aprendí mucho en términos de relacionamiento, aprendí mucho a armar equipos de trabajo que se integren bajo un mismo propósito y con metodología. Del otro lado, a veces venir de otro palo o de hacer otras cosas y entrar dentro de una cultura corporativa también lo que te permite es como hacer como un blend de esas dos cosas, y nutrirte, digamos, cross-polinizar ideas de cómo se está pensando el negocio y cómo vos ves el negocio desde afuera. Creo que hoy, digamos, toda esa evolución
cuando uno la ve de afuera es espectacular, ¿no? O sea, realmente a mí me da mucho orgullo algunas cosas como haber pensado en usar Agile para Strategic Sourcing en el 2017, digamos, implementar un modelo de marketplace, digamos, para compras indirectas dentro de la misma compañía. ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad, digamos, Aramo dijo el mosquito, no fue un trabajo mío, sino particularmente de mi socio, que es el cráneo atrás de la idea, atrás del producto, pero la idea justamente fue esa, fue entender que los equipos de trabajo necesitan herramientas digitales para poder trabajar, que por lo general los departamentos de supply chain, compras de las compañías, los ven como si fuese un gasto y no como realmente una inversión. Realmente la pandemia lo que mostró fue eso, es que el gran héroe muchas veces al final del día es compras, es supply chain, es el que hace que el negocio funcione. Y eso creo que nos puso en un lugar distinto, que fue justamente entender que en una empresa como el YPF, que invertía el 100% de su flujo de fondos en Argentina, tener una cadena de valor integrada, tener una cadena de valor en la cual vos dejás de discutir con el proveedor, sino que te sentás a hacer negocios, lo que empieza a hacer es que justamente empiezan a mejorar los costos, el relacionamiento, empezás a entender los sectores industriales, del otro lado empezás a crear ecosistemas y también empezás a mirar cómo es el modelo que vos estás viendo hacia adelante. Ese mensaje, que es para mí eso sí es un cambio de mindset, y que nos fue sucediendo de a poco dentro de la compañía, fue empezar a ver a los sectores industriales como socios. Y no particularmente como o competidores indirectos o como veía un meme el otro día de una persona de compras que decía, ahí viene el ex vendedor de otra empresa a querer robarme como cliente. Bueno, yo creo que hay toda una lógica y ahí viene un poco apalancada de por qué también hicimos el marketplace y por qué hago lo que hago, es que en la teoría de los juegos en el largo plazo la mejor estrategia siempre es la colaboración. En un mercado competitivo, la mejor estrategia, si se va a jugar en repetidas oportunidades la compra de esta tasa, la mejor estrategia es la colaboración. Entonces, en esa lógica ya no hay una discusión de precios, sino de cantidades. Los precios son condiciones comerciales, pero que nosotros las miramos de largo plazo hasta hoy, pero que vamos a generar una relación de largo plazo. Esa lógica de generar relaciones de largo plazo lo que permite es que en lugar donde por lo general tenés la fricción, que es en el precio, no tengas esa discusión del precio, sino que tengas discusión de valor y sobre el valor después trabajemos el tema de la tarifa o el precio. Esas son algunas cuestiones que para mí, de nuevo, son cruciales porque es un cambio fundamental y que hoy, además hoy la Argentina lo ve. ¿Y cómo lo pienso hoy? Me voy a poner muy en economista, pero es como un empresario pyme pidiendo una devaluación o pidiendo un tipo de cambio más alto. El cambio es que tenemos una productividad baja en ciertos sectores. ¿Cómo aumentamos la productividad? Con eficiencia y menores costos. ¿Eso es suficiente para compensar la falta de competitividad internacional? Muchos dirían que eso requeriría una inversión en innovación y desarrollo, que eso lleva más tiempo. ¿Cuánto es lo máximo que se puede alcanzar con un uso más eficiente de los recursos? Que es lo que creo que estás planteando. Bueno, esa lógica, ¿cómo se llama? Voy a tratar de aproximar la respuesta. En primer lugar, creo que sobre todo el ecosistema en el B2B, y por eso, digamos, me puse a trabajar en ese aspecto, todavía tiene procesos, todavía tiene vicios, que en algunos casos, por temas culturales de las compañías, de regulaciones gubernamentales, etcétera, generaron digamos, una gran cantidad de fricciones que lo que permiten es no orquestar de mejor manera y más eficiente el sistema, y eso es una de las cuestiones que por lo general termina descomprimiendo por otros lugares. Un poco lo que te decía, si la productividad media del trabajo suele ser, digamos, quizás está a 20, 30 puntos de diferencia en Argentina en sectores como la construcción o servicios versus el resto del mundo, la lógica no es una cuestión de sostener un tipo de cambio o financiar un sector a tasa subsidiada. No, eso lo entiendo. Lo que quiero saber es si mágicamente resolvemos todos estos problemas de ineficiencia regulatorios o involucrados con la cadena de valor. Sí. Mi pregunta es, no para todos los sectores, pero quizás para algunos sectores, sería
posible lograr esa competitividad internacional. que 100%, ¿Sí? 100%, y yo lo pienso en este formato. Si yo veo hoy que en el largo plazo la Argentina tiene casi, vamos a poner 2030, 40 mil millones de dólares en firme de exportación en sectores como minería, energía y agro, que quizás es el que menos multiplica, y economía del conocimiento, ahí es donde veo que los sectores industriales de Argentina son los que vienen atrás a empujar esa molécula exportadora, ese grano en el mercado de commodities. Toda esa lógica lo que implica también es volver a pensar la Argentina de que todo el mundo conoce el mercado de Chicago de granos. Lo que no sabe es que hasta 1900 el mercado donde se termina el precio de los granos era Argentina. Entonces, eso también es, si tenés la posibilidad de ser un país grande en términos de exportaciones de commodities, la lógica es ese proceso de transformación asociado a un modelo, que es el modelo que creo que es el que rompe o el que acelera todo ese proceso, digamos, de ganar la productividad rápido, que uno es, che, no podés seguir comprando como comprabas hace 50 años. Saliendo a comprar en un mercado totalmente diferente de la misma forma. Las empresas se han acostumbrado, por ejemplo, a generar sistemas como las licitaciones, etcétera, que lo que permiten es cumplir con un proceso. Ese proceso, que no importa si está bien o está mal, es el que ellos tienen para poder validar que están cumpliendo con ese proceso de la compañía, porque quizás cumplís con SOX, porque cotizás en la bolsa de Nueva York, o en el Merval, o en donde sea. Lo que te tiene que permitir también es buscar soluciones alternativas que te permitan acelerar esos procesos. Como siempre lo planteaba, cuando uno mira estructuras de compras, por lo general la relación del Pareto 80-20, lo que te da es que el 80% de las transacciones, que es el 80% de tu cadena de valor, es el 20% de lo que gastas. Chau, esto es digital. El resto es la licitación, la negociación, el modelo financiero con la empresa, que hay 4 proveedores en el mundo que podrían hacer este producto como yo lo necesito para armar una planta de no sé qué cosa. Eso es otro tipo, digamos, de negociación, y ese es otro tipo de profesional. Y esa lógica también es la evolución también de la profesionalización de los equipos de compras. ¿Qué es eso? O sea, en la Argentina no hay una carrera de compras. No hay una carrera, por ejemplo, de hecho, es algo que hemos charlado con la Asociación Argentina de Compras, que hemos charlado estando de IPF de un montón de lugares, con un montón de amigos que son directores de compra de un montón de empresas, de un montón de sectores, que es tener compradores profesionales. Y el comprador profesional no solamente sabe de método de negociación de Harvard, sino que también sabe de finanzas y también sabe de micro, y también si está en el mercado, por ejemplo, como, no sé, está comprando un producto que su subproducto o su materia prima es el acero inoxidable, saber que en Argentina no hay provisión interna de acero inoxidable, sino que es importado, y cuánto vale el commodity, cuáles son mis rivales o cuáles son mis cuellos de botella en el futuro para importar ese commodity, si me conviene tener stock o no. Eso tiene mucho valor para la compañía, y al mismo tiempo muchas veces esa misma persona que es experta muchas veces en ese sector de compras o en esa categoría de compras, termina al mismo tiempo haciendo un montón de otras gestiones que en el fondo son gestiones que tienen urgencia, pero no tienen valor real para la compañía en el largo plazo. O sea, sino que vienen a resolver algo que se resuelve a 2 clics de distancia, o eso es lo que queremos hacer nosotros. Igualmente, vos ahora estás enfocado, la empresa está enfocada en un sector muy específico, Sí. con características muy específicas, Sí. con una ventaja también a la hora de exportar. ¿Qué hay con los sectores que son, digamos, la mayoría de los sectores industriales en Argentina y pymes se enfocan más que nada al mercado interno, y porque no pueden exportar, porque no son competitivos? Está bueno. ¿Qué hay de esos sectores que quizás tampoco les alcanzaría, aunque se resolvieran todas estas Mirá, cosas? justo el otro día escuché en una charla vinculada con este tema, viendo justamente los indicadores multiplicadores de cada sector. Se espera que en el 2030 el agro multiplique por 1,5 lo que exporta hoy, por 7 el oil and gas, por 5 la minería, por 3 la economía del conocimiento, como los 4 sectores con mayor potencia exportadora en el futuro. Ahí aparecen 2 cosas, y ahora lo voy a llevar a El primer lugar es que en Argentina cambian los fundamentals.
¿Qué quiero decir? Nosotros vivíamos con una lógica de el lag de la cosecha. Eso tiene estacionalidad. Si yo tengo el gas saliendo y la molécula de petróleo saliendo, se acabó la estacionalidad. O sea, es un continuo. ¿Qué es lo que tiene que ver con eso? Y por eso me puse a trabajar en esto, que es la productividad atrás de estos sectores es lo que te da la competitividad internacional de la molécula de consumo, porque vaca muerta como molécula de gas lo que va a terminar haciendo es transformándose en el vector del desarrollo de Asia y África. Ahora, en esa charla, ¿qué es lo que apareció? Che, pregunta de Industrial Pyme, ¿dónde está la industria ahí? Y a mí me pareció espectacular. ¿Por qué? Porque muchas veces en el entramado industrial de la Argentina, por eso a mí me gusta ver sectores, es una deformación bien de los economistas, pero la mayoría de la gente no suele verse, digamos, en la tapa del diario. Y ahí es donde aparece, digamos, las 600.000 pymes de la Argentina, que son los grandes empleadores y los que tienen la mayor capilaridad de la Argentina. El modelo productivo de esos empresarios pymes es que van a estar atrás de la molécula, van a estar atrás del grano, van a estar atrás del autoparte, como lo están hoy, o van a estar atrás de la economía del conocimiento. Esta lógica que estamos hablando es, yo una vez siempre molesto a mis amigos cercanos diciendo el día que me lance a la política mostraría un avión que quiere despegar, que es Argentina, y que hace 60 años que no despega y que tiene 2 turbinas, ¿no? Una turbina es el agro, la otra turbina es el gas, la minería, etcétera, que todavía no la acaba de prender, y en el fuselaje van los argentinos, que es la economía del conocimiento, y por eso Argentina tiene los unicornios que tiene el sistema científico-tecnológico que tiene. Si vos enlabonás esos sectores con la economía del conocimiento, Argentina debería ir a Mach 3. ¿Me explico? Le debería ser muy fácil despegar y alcanzar velocidades estrepitosas. Esto yo lo veo como restricción en parte. Hay una parte que tenía que ver con un modelo regulatorio y al mismo tiempo el no tener una macroordenada y al mismo tiempo tener un montón de restricciones, cosa que por eso para mí el empresario argentino es un héroe. Y en segundo lugar, la pregunta de cómo esos sectores se meten atrás de estos 4 sectores, y ahí aparece la ganancia de productividad. Digo, si nosotros logramos poner como tecnología un marketplace que orqueste y que conecte la oferta con la demanda de manera rápida para simplificar ese 20%, que es el 75% del costo, y casi 2 horas por gestión de compra, solamente para que tengas una idea, una compañía de nuestros clientes compra por año 33.000 órdenes de compra, por ejemplo, menores a $4.000. O sea, para que entiendan un poco los volúmenes. Atrás de eso tenés desde la librería que está al lado no sé, de las oficinas centrales que le vende Resmas, hasta una empresa metalmecánica competitiva en la Argentina que además de exportar le vende, y le vende spot. En esa lógica, una de las cosas que yo veo como oportunidad es herramientas como la nuestra, y por otro lado lo que veo es la ganancia de productividad también en la adopción de tecnología. Hoy no importa si sos una pyme, deberías estar usando WhatsApp Web o WhatsApp Business para atender a tus clientes en la última milla, deberías estar usando alguna herramientita de inteligencia artificial para digitalizar tu proceso de papel. De nuevo, eso es lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo es, como me decían algunos, hay que invertir en inteligencia artificial. No, ya pasó. O sea, ahora la tenés que usar para tu negocio. O sea, implementar en tu negocio, que la ganancia productiva va a ser enorme. Esa es un poco la lógica que yo hoy veo como oportunidad. O sea, básicamente, si se expande este marketplace que estás armando o aparecen marketplaces similares, lo que pasaría es una reducción de costo de todos los sectores de la estructura productiva en Argentina. Eso sería más o menos para entender. Bueno, una de las lógicas que nosotros pensamos es que estos sectores capital intensivo que tienen transaccionales y que al mismo tiempo generan gran parte de su consumo dentro de un ecosistema pyme, es entregar toda esa productividad rápido. ¿Por qué? Porque liberar esa eficiencia lo que debería permitir es un modelo de reinversión rápido de esas pymes para ganar ese gap de productividad, para que o exportan atrás la molécula, opción 1, opción 2, cambian su modelo de negocio y se van a hacer otra cosa, opción 3, salen directamente también con un modelo exportador. Entonces, creo que hay también un cambio ahí en el empresariado. O sea, a mí
El O sea, empresariado argentino, y esto es algo que se ha criticado mucho, nunca fue largoplacista y eso fue un problema. ¿Crees que cambió algo? Porque es mirá, una... a ver, esa es una gran pregunta. Justo hoy a la mañana miraba una persona diciendo en el real estate vos no podés mirar el largo plazo. Y la lógica es que si haces una correlación más o menos de los precios del metro cuadrado, vas a ver en cada ciclo económico de la Argentina, aunque sea un rulero así, vas a terminar encontrando patrones, ¿no? O sea, es como mi lógica de la producción del pozo de vaca muerta, digamos, $45 de barril en la parte larga de la curva. Me preguntaste qué había aprendido yo de los petroleros. Lo que aprendí de los petroleros es que vos cuando invertís, no invertís para 2 años. Vos invertís a 30, 50, 60 años. Y a veces pienso y digo, realmente tenés que tener agallas para hundir fierro en el piso. Estamos hablando de pymes. ¿Qué? Estamos hablando de pymes. No, no. Estoy hablando de lo que aprendí, digamos, como petrolero, Ujú. de esto de pensar en largo plazo. Entonces, lo que pienso es, si un petrolero en el largo plazo, más allá de si esto es Argentina, más allá si vos pones 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, porque estás apostando 30, 40 años, no es que estás mirando 4, 5, 6 años de gobierno. Estás mirando 40 años. Bueno, ¿y qué es lo que estás mirando? Estás mirando un precio promedio de tu producto exportable durante un tiempo. Eso es lo que te permite repagar ese flujo de fondos. Y lo que pienso del PYME es que yo creo que ahora lo que viene es un cambio de un modelo promercado. ¿Cómo yo veo un modelo promercado? Lo veo en que ya no existe más. Traete 5 tazas de China o producimos 5 tazas, total me van a proteger la industria y le vamos a vender a esta el precio que queremos y vamos a tener 100% de margen sobre esto. Yo siempre digo una cosa, cuando los sectores tienen privilegios, se relajan, cuando no los tienen se tensionan y cuando se tensionan por lo general en la Argentina es político, en el mundo yo lo veo como una ventana de oportunidad. Vos le podés vender esta tasa a 45 millones de argentinos o a 7.500 millones de habitantes. Eso es el mundo. Bueno, el tema es que en el mundo vos vas a tener la discusión del gap de productividad. Y la pregunta es, ok, ¿y para qué emprendés? ¿Y por qué sos empresario? Mm. Porque querés ser ¿no? el capitán de tu destino. Si querés ser el capitán de tu destino, tenés que estar dispuesto a arriesgar eso. Si no estás dispuesto a arriesgar eso, lo que estás buscando es un privilegio. Y esa lógica, que más allá de la discusión moral, yo la planteo para el empresario PYME, que el empresario PYME siempre tuvo una visión de largo plazo. O sea, ¿por qué hay empresas en Argentina? O sea, es como la familia esta del hombre que hacen helicóptero ultraliviano en la provincia de Buenos Aires. Es como el Tano que hace máquinas de café en San Martín, hace 80 años. Toda esa lógica, para mí, no deja de ser algo que es propio, es sistémico de los argentinos. O sea, ese modelo productivo empresarial, digamos, que creo que lo venimos arrastrando hace muchos años, yo creo que lo único que pide a gritos es las condiciones para comerciar. Después, de nuevo, si hay alguien que en el medio es un proceso de aprendizaje, el aprendizaje es la pyme la pyme en un mercado o sea, si tenemos el 1% del PBI, digamos, de crédito, ¿no? O sea, en términos de crédito. En la Argentina no hay crédito en el mercado de capitales. O sea, voy a dar un ejemplo claro, siendo una startup. Yo hoy tengo contratos con empresas AAA que cotizan en la bolsa de Nueva York y no tengo la posibilidad de tener un banco para ir a descontar ese contrato, hacerme el capital y financiar el próximo ciclo de mi compañía. Tengo que salir al mercado, que no existe, sino salir a un mercado que yo tengo el privilegio de poder conocer gente a mi edad y por donde he trabajado y por mi track record y mis credenciales, etcétera, que quiera poner plata a cambio de acciones de mi negocio. Eso no es sustentable en el tiempo. Entonces, yo creo que hoy todo eso es lo que yo veo como una oportunidad para la Argentina, y lo digo más en la lógica de ser un tipo más con esa visión de los negocios y siempre mirar el largo plazo, ¿no? Ahora, quizás alguien de 50, 60 que esté sufriendo Argentina hace muchos años te diga, y mira, el problema es que después viene otro gobierno, se da vuelta la torta, cambia todo, y esto fue así hace toda la vida. Sí.
Y eso es lo que te van a decir muchas pymes, industria acá. Y de vuelta, creo que estamos hablando de un sector específico, pero si hablamos del sector automotriz, si hablamos de autopartes, si hablamos de cualquier otro sector, hay miedo. A ver, de nuevo, por eso, por eso siempre a mí me costó bastante entender no sé, por qué el sector empresario le tenía tanto miedo a la política o tanto miedo a ciertos sectores coercitivos de la Argentina que ostentaban el poder. Yo no lo entiendo. ¿Y por qué no lo entiendo? No lo entiendo porque no es porque yo sea el de Peaky Blinders, sino es porque no lo entiendo. Porque es un poco lo que vos planteás y con muchas razones. Si algún día vos te decidiste hacer tasas y fracasás, ¿cuál es el problema? O sea, y es un poco por qué yo hago lo que hago. Que es, yo todos los días me levanto, esto no es fácil. O sea, no. Emprender, ¿no he visto? Hay mucha gente que dice, no, vamos a hacer una startup, vamos a emprender y voy a manejar mis tiempos. No existe eso es todo mentira. O sea, realmente requiere de mucha pasión, de mucha entrega, de mucha resiliencia, de mucha tolerancia a la frustración, de administrar sobre todo las emociones. Y en esa lógica es por eso a un empresario le diría, si vos decidiste hacer esto, vos sos el ministro de Economía. Yo cuando trabajaba en YPF me pasaba eso, tuve desarrollo de proveedores y me pasaba que tenía mis discusiones sectoriales y algunos decían, no, porque la inflación, y le digo, mire, la inflación es para vos, para todos es igual. De hecho, las condiciones de base sobre las cuales a nosotros nos impacta la inflación ni son las peores dentro de cualquier segmento socioeconómico de la Argentina. La pregunta es, ¿alguno de ustedes es ministro de Economía? No. Entonces, ¿podemos lidiar con eso? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mejor que podamos con eso. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Se estoquean, tratan de estoquear, de preservar el valor. Bueno, es una táctica. Esa lógica es, aunque vos estés haciendo eso porque tenés la hiperinflación, ¿no estarías pensando qué pasa si no hay inflación? Bueno, esa es la vida del empresario. Bueno, eso es un poco a lo que voy de ese cambio. De decir, che, nos dimos cuenta que para los últimos 20 años fabricar tazas en la Argentina era razonable. Nos dimos cuenta que ahora, en vez de fabricar tazas en Argentina, deberíamos traerlas de China y dedicarnos a hacer otra cosa y a entrar en un mercado de retail. Ahora, la discusión sobre esto que vendría por algún lado es, che, y el gap del empleo, y el capital, y la maquinaria. Y la verdad es que muchas veces en esa ecuación es neutral. O sea, hay un caso bastante interesante en el mundo, yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, que es cuando la Argentina en algún momento algunos sectores se plantean, ¿cómo se llama? El rol de la autopartista en Argentina, ¿no? Yo lo llamo la autopartista por el hecho que Argentina no fabrica motores de la década del 60. Entonces, eso no es menor. O sea, en Argentina no fabricamos motores, los motores son tecnología. Y aunque tengamos robots que traemos de Alemania para ensamblar chapas, eso es otra cosa. Y que a veces las chapas las traemos de Brasil. El ejemplo como contraposición, que hace poco le contaba a una persona que charlábamos un poco de este tema, es Australia cerró su industria automotriz. Se planteó esa hipótesis, hizo una transición. Bueno, ¿cuál fue el resultado ex post de haber cerrado la industria automotriz? Aumentaron 5% los empleos, se redujo 20% el precio de los automóviles. Como le dije, Australia es Australia, Argentina es Argentina. Tipo, no es que si ellos lo hicieron y les salió bien, a nosotros también. Ahora, a lo que voy es que a veces uno tiene que tomar una decisión y yo creo que en esa lógica, por eso siento que la Argentina necesita cada vez más empresarios y empresarios además dedicados a lo público. Y eso lo explico porque Argentina tiene que tomar decisiones concretas respecto de hacerse cargo de su propio destino. El destino en la Argentina es a través de que de procesar sus propios recursos naturales en lugares donde, en mercados maduros, donde Argentina puede hacer la diferencia. Y Argentina tiene la segunda diferencia, que por eso para mí es como muchos en joda dicen Argentina, el mejor país del mundo, que es no solamente su idiosincrasia, sino que al mismo tiempo su capacidad humana. La capacidad humana en Argentina es clase mundial. Tenemos el ecosistema quizás startup más creativo del mundo, que no tiene plata. Que no tiene plata. O sea, yo tengo amigos
que de Luxemburgo que me llaman para poner plata en Argentina para startups. O sea, gente que está financiando startups de un argentino que vive en Luxemburgo, que arma un sistema con inteligencia artificial para soldar, ahora es proveedor de Tesla. ¿Y por qué se tuvo que ir hasta Alemania para soldar, para hacer un sistema, para levantar plata? Bueno, ¿por qué existe Pagani? ¿Por qué Pagani, para hacer un auto como el que hace, se tuvo que ir a Lamborghini cuando nosotros hacíamos motores? Bueno, yo creo que ahí, más allá de la lógica industrial, lo que pienso es que son fases. Y esas fases, si uno las quiere comparar con un país análogo, en términos, digamos, quizás para mí, en términos de estructura socioeconómica, política, ¿no? Con sus diferencias, pero digamos, un sistema presidencialista, con constitución, más allá de la reforma directa e indirecta, etcétera. Pero si uno lo mira comparado a Estados Unidos, a nosotros lo único que nos ha faltado profundamente es eslabona del sistema científico-tecnológico con la problemática real de la industria argentina, en los sectores exportadores. Si uno hace eso, si uno logra eso, el país tiene... Un sistema nacional de innovación, una unión entre los industriales y la economía, como llamás, el conocimiento. Ahora, los centros de investigación, hace un tiempo atrás se hizo un estudio para tratar de determinar por qué toda la inversión que se había hecho en los centros de investigación no repercutió en la productividad de las empresas. Y uno de los motivos, lo resolvió una socióloga que se puso a hablar con todo el mundo. Básicamente los empresarios no hablaban con la gente, los centros de innovación. El Estado no hablaba con los centros de innovación porque los habían abandonado en los 90, entonces empezaron a hacer consultoría privada. Te estoy hablando, este estudio se hizo en el 2010. Entonces se rompió la confianza entre esos distintos sectores. La pregunta es ahora cómo la recuperamos. Bueno, brillante. A ver, yo creo que voy a volver a la pregunta primigenia esta de qué cosas aprendí en YPF. Por ejemplo, ver negocios de todos los colores. Y me tocó ver negocios vinculados a lo que tenía que ver con la cartera del portafolio de YPF Tecnología. Ahí había una gran cantidad de proyectos, casi todos muy, muy científicos, que no tenían un anclaje o una pata de negocio, o muy pocos en realidad. Y esto no es por una cuestión de incapacidad, sino que era una cuestión de, ¿cómo se llama?, de estructura natural, ¿no? O sea, de decir, bueno, ya hay que investigar esto. Entonces investigamos esto. Ahora, muchas veces dentro de esos modelos de negocio, como vos decís, lo que aparecen es la necesidad de poder eslabonar al sector privado ahí. Y lo que yo me doy cuenta en Argentina, que muchas veces lo que no se encuentra es el modelo de negocio adecuado. Este podcast está sponsoreado por Sofos, una marca de ropa premium con valores semejantes a los de Verdades Incómodas, ya que queremos que vos seas tu propio diferencial. No olvides de seguirlos en Instagram, @sofos_fearless, y sigan incómodos. Y el modelo de negocio adecuado muchas veces es porque, y de nuevo, es un tema que viene de hace muchísimos años y que lo entiendo, pero es que primero invertimos y después cobramos. No va a ser al revés la ecuación. Esa lógica que es, o invertimos tiempo, nos sentamos a pensar a quién le vamos a vender qué, cómo, de qué forma, etcétera. Después lo vendemos, después cobramos. No podemos cobrar antes de poder hacerlo, ¿me explico? Esa lógica, que hoy, digamos que es un poco lo que vos planteás, es esa desconexión o esa discordancia tiene que ver con que si el sistema, por ejemplo, de investigación público no tiene input, y del otro lado, lo que empieza a aparecer es justamente tipo un negocio en paralelo, que es dar consultoría, no tiene mucho sentido. A ver, en algún momento cuando me dedicaba a la innovación abierta, lo que planteaba era, ¿por qué cada empresa, aunque todos los CEO de la Argentina tenían en su agenda innovación? Entonces, ¿qué hacían todos? Y no sé, hace un hackathon, hace algo. Hagan algo. En ese hagan algo, cada uno hacía su hackathon. Y yo decía, ok. Alguna vez haciendo agendas para cámaras bilaterales, lo que entendí era que todas las empresas que representaban el 80% del PBI mundial tenían la misma problemática. Ahora, todos querían ir a hablar con un ministro, con un diputado para pedir la regulación propia. Si todos necesitan la misma regulación, júntense, vayan en conjunto, armen
un solo evento, un solo hackathon, para resolver una problemática que les impacta a todos. Después ven las condiciones particulares de cada documento específico que quieren armar o cada apartado dentro de la ley que necesitan, pero a veces pasa eso, que si todo el mundo empieza a integrar en forma, digamos, si se quiere, digamos, en aproximaciones sucesivas, no llegas nunca. Digamos, está demostrado matemáticamente. Entonces, en esa lógica, lo que vos decís del sistema científico-tecnológico, por lo menos lo que yo veo, es que lo que no han logrado, o lo que no se ha logrado, es que ponerle un objeto de negocio. En la Argentina hubo mucha gente que durante mucho tiempo se golpea el pecho por decir, nosotros investigamos y no tenemos papel higiénico. Y eso para golpearte el pecho. O sea, ahora, si esto se lo vendemos a alguien, tenés papel higiénico, un freezer. Ahora, ¿y cuánto es este mercado? Y a mí me pasó ver proyectos de decir, che, estos 3 puntos del PBI mundial. ¿No? O sea, el tamaño de la problemática a resolver. Y esto es un cambio de mind. Ok, o sea, y lo vamos a hacer solo, por ejemplo, para YPF. O se lo vamos a vender al mundo. ¿Y cómo se lo vamos a vender? Bueno, eso lo que hace es traer atrás de eso tiene que venir todo el sistema científico-tecnológico. Por eso, digamos, volviendo de nuevo a la primera, o sea, yo me enamoré mucho de la industria porque podía haber un montón de proyectos y un montón de unidades de negocio y en algunos casos empezar a conectar esos cables, conectar esos puntos. Che, ¿quién tiene que investigar por qué? ¿Con quién? ¿De qué forma? O sea, a mí me ha pasado hasta de armar, o sea, y ver proyectos de armar equipo de torre en Argentina, cosas que para todo el mundo eso era impensado. No equipo de torre pesado para perforar en vaca muerta, ¿no? Pero equipo de torre liviano para intervenir pozos y conocer una empresa en Mendoza que había hecho Endeavor y toda la historia, pero realmente tenía algo que podía bajar 30% los costos con una tecnología con upside exportable, etcétera, para solucionar problemas en Canadá. Una empresa de ingeniería con producto de Mendoza, ¿no? O sea, entonces, de nuevo, yo creo que hay que poder destrabar ese potencial. Y ese potencial es la universidad. La universidad hay que darle de comer con proyectos que tengan sentido para las empresas. Entonces eso también lo que hace es generar una cross-polinización. O sea, sí, la creación de un sistema nacional de innovación como existe en los países nórdicos sería. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos usuarios, entre comillas, necesitaría tu Mercado Libre, este marketplace que creaste, para generar un impacto notorio en la matriz industrial argentina? Mira, una vez hacía las cuentas y, o sea, solamente, digamos, el 50% de la industria energética es más o menos el mercado, casi 3-4 veces el de Mercado Libre en Argentina. Lo que pasa que al ser un B2B no necesitas 20.000 usuarios o 50.000 usuarios. Son tickets mucho más grandes, con menor recurrencia, hay menor cantidad de usuarios. Pero porcentualmente, para ser justo. Porcentualmente, o sea, si vos querés hacer una cuenta rápida, solamente el mercado del oil and gas en Argentina para nosotros es 16 billions. O sea, a nivel de transacciones de ese 20% del spend. Imagínate esos 16 billions que se gastan por año, poder mejorarlos en un 20%. Solamente en un 20%. Pongamos un 10%. ¿Me explico? Sí. La lógica es 1,6 billion que se liberan al sistema ¿para qué? Para nuevos proyectos, para el sistema de innovación científico-tecnológico, para lo que sea. Pero es un poco, digamos, donde estamos nosotros. ¿Y en qué porcentaje están manejando ahora ustedes en el marketplace, digamos? No, de ese mercado no estamos menos de 2 billion. O sea, y a lo que voy es que nosotros hoy solamente para que tengan una idea, nuestros primeros 4 clientes representan casi 250 millones de dólares de transacciones de upside. O sea, eso es lo que podríamos lograr al máximo posible. Nosotros recién arrancamos. Y de nuevo, nosotros nuestra empresa la vemos también como con muchas partes que tienen, digamos, que destraban valor. Nosotros estamos pensando en el futuro de la compañía, tiene una lógica, digamos, de blockchain asociado, de tokenización de activos asociados, tiene una lógica fintech interno, que ya lo estamos desarrollando,
en el formato de que lo que nosotros queremos es que para retroalimentar sistémicamente lo que queremos hacer, una de las cosas que necesitamos, que es fundamental, es poder ofrecerles a esta cadena de valor incipiente productos. Por eso tenemos un partnership con Andriani para darle un mejor costo logístico en un omnicanal logístico. Por eso estamos hablando con algunas fintech para poder ofrecerles descuento de factura, ofrecerles servicios financieros porque no hay mercado de capitales, para que con esta factura AAA de este cliente AAA accedan al financiamiento más rápido para poder reponer stock o invertir. Bueno, todo ese proceso en una lógica de seguir bajando los costos. Bueno, hoy nosotros de lo que podemos lograr, todavía no hemos logrado ni el 1%. O sea, estamos en... Por eso un poco lo que te decía, ¿cuántos usuarios hoy de compras recurrentes tiene la plataforma? Debemos estar en los 80 usuarios. ¿Cuántos proveedores que tenemos hoy en la plataforma? 700. De esos 700 tenemos todos preactivados. O sea, hoy tenemos casi transaccionando un poquito más de 100. Ahora, lo que sabemos es que no estamos en un B2C. Entonces, claro, no vamos a tener una cantidad gigante. Es muy importante también esto. Nosotros lo que estamos haciendo es acelerando pymes, que son pymes tramo 1, tramo 2. O sea, para el que no viene del mundo... Al que no viene del mundo económico, explícale a Doña Rosa acá qué es una cadena de valor y cuál es el principal problema en Argentina en las cadenas de valor. Bueno, difícil, pero voy a tratar de hacerlo simple. Como siempre digo, si yo logro explicar que mi mamá entienda a qué me dedico, ya gané un paso importantísimo. Sí. En síntesis, es el gran problema que existe en Argentina, es que como los planes de inversión de las grandes compañías tractoras, que son la base del PBI argentino, han achicado esos planes de inversión, la cadena de valor se han tensionado. ¿Qué es una cadena de valor? Una cadena de valor, sintéticamente, es una estructura productiva en el cual hay un producto en el cual necesita ser transformado y para eso necesita surtirse de diferentes productos y servicios. O sea, básicamente la cadena de valor del mate sería el productor que cosecha, se la vende a Tarahui, se empaqueta, se vende a un distribuidor y llega al supermercado. La cadena. Exactamente. Solo que para temas sectores que requieren más complejidad de procesamiento, requieren mayores sectores anexos, mayores insumos tecnológicos y procesos. Bueno, lo explicaste 100 veces mejor que yo. Y no, lo explico también porque un poco si hay gente que por ahí que no entiende un poco la jerga, porque estábamos haciendo técnicos, me encanta. Es que para mí la lógica es esa, y te lo agradezco, siempre a mí me pasa un montón, que suelo agarrar y tratar de explicar algo, el ejemplo y hablo media hora y alguien me dice, ¿vos querés hacer esto? Y digo, sí, eso quiero hacer. Así que como digo, básicamente estás buscando ineficiencias dentro de la cadena para achicar lo que está bueno, porque bueno, los marketplaces son para eso, y a su vez incorporar también ineficiencia dentro de lo que es la estructura financiera, porque justamente dijiste el gran problema es que no hay herramientas financieras para también limpiar, viste, a veces... Ni siquiera hay herramientas, no sé, como swaps, pero no están lo suficientemente desarrollados desde opciones futuras como para solucionar esos gaps que hay en la industria. Sí, bueno, eso ya nos llevaría... Bueno, esta semana que viene está el Merge en Argentina, que es una feria, digamos, una convención de blockchain muy importante, y que la verdad voy a estar participando porque, de nuevo, nosotros estamos viendo en el futuro el futuro más próximo posible, el hecho de empezar a usar herramientas que lo que permitan es, como vos decís, ofrecer servicios a mercados que hasta hace 5 o 6 años operaban directamente con el Excel. Si uno habla en el mercado de capitales, como vos decías, en esa integración de la cadena, mucha gente no lo sabe, pero por eso yo hablo de ver sectores, porque el sector es transversal. Muchas veces alguien dice, yo hago válvulas específicas para el oil and gas, y en el fondo es metalmecánica. La metalmecánica es un sector. A una vez me tocó ir a Rosario a mostrar el plan de inversión de la compañía para las empresas, y no me olvido más que lo que llevé fue un juego que estaba de moda en ese momento, que era el Preguntados, y le preguntaba a la audiencia o al auditorio cuál era el rubro o que más compraba YPF, la categoría más compraba YPF. Y que todo el mundo me decía equipo de torre, me decía fractura, me decía todas cosas conocidas dentro de lo que es el ambiente del upstream. Lo que más compraba la compañía, digamos, cuando uno lo miraba a nivel sectorial, eran 690 millones de dólares casi de metalmecánica. Y la metalmecánica está en el agro, está en la logística, está en la minería.
está en todos los sectores. Entonces, hay algo hago una pausa para decir, hay algo que se llama matriz insumo-producto, que básicamente es una herramienta matemática inventada por Leontiev, un economista ruso, que básicamente te permite ver cómo impacta un sector en otro. Entonces, por ejemplo, si haces un cambio acá en la industria, digamos, del mate, cómo eso repercute en la productividad en otro sector tan distante. Porque, bueno, los economistas plantean todo en sectores, pero lo que te permite la matriz de insumos productos es medir el impacto. Y con ciertas herramientas del modelo de stock flujo se puede ver el impacto a nivel dinámico. Porque esto impacta en esto, pero después impacta en esto y después vuelve a impactar en esto. Entonces se da... Bueno. Perdón, me salió, viste, el profesor cuando... Bueno, esto... yo ahora si querés eso que acabaste de explicar vos lo voy a llevar a la práctica concreta. No. El equipo que yo integraba en YPF se dedicaba a hacer eso. De hecho, mi primer trabajo fue mapear las 14 cadenas de valor de upstream de la compañía. El upstream es toda la actividad de vaca muerta hasta la entrega del producido, que es en realidad, digamos, a lo que se dedica la compañía. O sea, es la relación de inversiones 7-1 con todo el resto. Y nos dedicamos justamente a eso. Esto que vos decís, el gasto de la compañía en la matriz insumo producto de la Argentina era casi 3 veces. Esa cuenta nosotros la hicimos. 3 veces, que quiere decir que si la compañía gastaba en la cadena de valor 5.000 millones de dólares, terminaba generando casi 15.000 millones de dólares. Si es el 50% de la industria, lo que nosotros podíamos entender con eso era que lo que nosotros estábamos generando dentro de la compañía y donde teníamos que generar la eficiencia era en una cadena de valor que generaba para toda la industria 33.000 millones de dólares. Eso eran 3,5 puntos del PBI. Si nosotros logramos, para que lo entienda doña Rosa, y me parece excelente el ejemplo, esos 3 puntos del PBI eso es lo que terminaba en el kiosco de la señora que estaba al lado de la estación de servicio que YPF estaba construyendo, que el señor que estaba trabajando en la obra iba y le compraba una coca. Y también el tema de que la reducción de los costos y el aumento de la productividad tiene un efecto deflacionario, en el sentido de que, obviamente, ya sé que hay toda una discusión River Boca vida de cuál es la causa de la inflación, pero lo cierto es que si mejora la productividad, bajan los costos y eso repercute en todos los sectores. Bueno, ahí me parece que hay una herramienta, digamos, hay una aclaración económica central, o que para mí tiene la centralidad en cómo yo me considero como economista, que es un economista sectorial, que es, como soy un enfermo de la microeconomía... Igualmente vos estudiaste economía y ingeniería también, ¿no? No, yo estudié economía y después una maestría en dirección de negocios, tecnología. Ok. O sea, estudié en el ITBA. Hiciste... Sí. Bueno, esa lógica que yo tengo en mi cabeza viene por otro lado, que es no solamente el tema de la productividad y eslabonar la productividad, sino que todo el mundo, cuando hace la comparativa con Estados Unidos, ¿no? O sea, voy a usar Estados Unidos como economía libre de mercado, ¿no? Todo el mundo piensa que Estados Unidos lidera el mundo por cuestiones geopolíticas, porque tiene el sistema de guerra más importante del mundo, etc. Yo creo que la base de la sostenibilidad de su sistema fiscal y monetario está sostenido en el modelo de integración científico-tecnológico y de productividad que tienen. Cuando Estados Unidos arranca a producir, no hay ningún país en el mundo que le pueda hacer sombra. Y voy a hacer una lógica con esto. Cuando Estados Unidos decidió hacer el shale gas y el shale oil, cuando uno se lo pregunta a los norteamericanos, para algunas personas que están en Houston, del mismo lugar donde se controlaban los vuelos espaciales, dicen, para nosotros esto fue como ir a la luna de nuevo. Lo que hicieron fue scrapearon toda la tecnología que tenían, pasaron la producción del petróleo de la escala milimétrica a nanométrica, se fueron a 12 kilómetros abajo del suelo, que nadie sabe bien qué es lo que pasa, y cambiaron toda la tecnología para ser de importador en 20 años exportadores neto de energía. Sí, eso desplomó el precio del petróleo. Entonces, el fracking, básicamente. Entonces, de la matriz del Leontiev y la productividad hasta el efecto de la deflación, unir sectores en tus derivados competitivos. Esto es Belgrano 1860, ¿eh? No. O sea, hay un libro que lo explica perfectamente del padre de la economía argentina, que es
los diferenciales competitivos de la Argentina, integrado en su matriz insumo producto con los sectores industriales, te da la capacidad de exportación al mundo, y eso es lo que hace que Argentina, por ejemplo, de nuevo, cambie los fundamentals. Ya no importa si me llovió o la cadena de trigo. Hoy tengo el gas, y si no tengo el gas exporto servicios tecnológicos, y si no, y la cosecha empuja atrás, pero ya no es un solo motor, como Claro, trataba de no es explicar. una economía primarizada. Exactamente. Bueno, eso es una economía primarizada y de servicios en todo caso. Bueno, a ver, a lo que voy es que yo creo que dentro de eso hay una segunda parte, y que también tiene que ver, por eso me he dedicado también a esto, que es el sector de la energía. Para mí es un sector clave y estratégico en el mundo para la seguridad planetaria y al mismo tiempo, pero para la seguridad territorial. Y en esa lógica, una de las cosas que tengo clarísimo es que trabajar dentro de un sector como este lo que permite es liberar toneladas de energía. Si uno permite hacer un sector mucho más eficiente en términos de lo que el mundo necesita, que es energía abundante y barata, es el mayor vector para sacar a la gente de la pobreza. Entonces, uno está contribuyendo a eso, y al mismo tiempo si nosotros queremos tener la rivalización que vamos a encontrar ahora, que es la inteligencia artificial, es muy bonita, pero necesita mucha energía. Y el mundo necesita energía abundante y barata, y al mismo tiempo esa energía rivaliza con los costos de producción de diferentes sistemas energéticos. Entonces, la discusión es un poco más grande. Ahora, un poco lo voy a poner en términos del empresario. Yo lo estoy mirando, si se quieren, en la mesoeconomía. Cuando yo lo traslado al granito de arena que nosotros queremos aportar desde la tecnología para reducir los costos de sectores, conectar la oferta con la demanda, y es la reducción de costos, multiplica el valor en cantidades de esa matriz insumo producto de la Argentina, mi idea es que la productividad media del trabajo aumente. Eso lo que genera es que no importa dónde estés vos hoy, que sería la explicación de mis dos grandes héroes que han sido mis abuelos, sino que lo que importa es dónde va la generación futura. Y eso, para mí, no es menor. O sea, y esa es la lógica que, si querés, te lo cierro con el empresario pyme, de mirar a largo plazo. Ahora, ¿cómo afecta a la Argentina el desarrollo de fuentes de energía alternativas? Que incluso las empresas de petróleo están empezando ya a pensar en eso, porque el petróleo tiene un límite también. Bueno, por un lado te doy una respuesta super nerd, que es los costos marginales de producir, digamos, un megawatt, digamos, con diferentes alternativas o formas de producir energía, se han ido convergiendo. Entonces, antes era mucho más barato hacer un pozo de gas y hacer un ciclo combinado y inyectar energía que a poner, no sé, una torre eólica, porque había todo un desarrollo, porque había pruebas, porque todo termina en el costo del almacenaje. Para que el mundo lo entienda, porque hay un montón de gente que piensa que se puede producir 100% con renovables, y hay un tema de almacenaje. Por eso aparece el carbonato de litio como, digamos, un vector y un mineral estratégico para desarrollar la famosa batería de litio, que te daría el almacenaje y que al mismo tiempo te permite hacer esa transición. Vamos a este punto. Lo más importante que tiene Argentina hoy para la transición, más allá de cómo estén mirando hoy los portafolios de las petroleras, es la molécula de la transición, que es el gas. El gas termina siendo el GNL, porque el GNL lo que te permite es que ese gas sea ubicuo y lo puedas, a nivel de transporte, movilizar a cualquier país del mundo, regasificarlo y meterlo en un sistema. Eso sirve tanto para la industria como para consumo humano. Esa lógica que yo estoy planteando hoy, si uno ve la Argentina, digamos, en la matriz argentina, uno siempre prende los sistemas energéticos en función del repago del capital. Por eso primero viene la energía hidroeléctrica, después viene la nuclear, porque vos estás pagando el hecho de haber invertido quizás 10.000 millones de dólares durante 5 años para construir una planta nuclear o una represa. Y a medida que vas teniendo potencia en el sistema, en función de la cantidad de potencia que tiene el sistema, vas prendiendo otro tipo de sistemas, ¿no? No soy experto en el tema, pero digamos, después lo que aparece de aporte son, por ejemplo, los sistemas de energías renovables, que, como decía, pueden inyectar a la red, pero en esa lógica de inyectar a la red aparece el tema de
del almacenaje, y después aparece el otro tema, es si no hay viento o no hay sol, tengo un problema para tener generación, mientras tengo un ciclo combinado y le ponga poder, le dé a esa turbina cualquier tipo de combustible, sea gas, fuel oil o lo que sea, voy a poder producir energía. Por eso el ciclo combinado, que no deja de ser una turbina de gas o una turbina de vapor, que lo que termina haciendo es moviendo un rotor y generar energía, eso termina siendo siempre la última parte de la cadena de generación de energética para subir la potencia. Hoy, la ventaja que tenés es que si Argentina se transforma en un exportador neto, y esto es muy importante, digamos, Vaca Muerta es para exportar, no es para Argentina. O sea, eso es un poco, Vaca Muerta es para el mundo. En esa lógica lo que permite si es Argentina se gana en ese momento también la posibilidad de convertir su matriz. ¿Por qué? La posibilidad de no solamente tener el gas al alcance de la mano, lo que le permite justamente tener una reconversión de sus ciclos combinados a un insumo energético más limpio. Segundo, tiene la posibilidad de generar, además de tener una extensión territorial y poder generar, por ejemplo, represas o generar otro tipo de fuentes alternativas, también en la rivalización de entre hacer un pozo de gas que lo vas a consumir internamente o lo puedes exportar, te conviene exportarlo y con esos dólares hacerte un parque eólico. Entonces también lo que va a permitir a la Argentina es que cambie su matriz y que su matriz sea más hidroeléctrica y más renovable y quemar menos fuel oil. Te quería preguntar, cambiando un poco de tema. Sí, Vos antes de este emprendimiento habías hecho otros, me imagino. sí. ¿Cuál fue tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Tengo un montón de todos. Dame uno. Quizás uno de mis mayores fracasos, yo soy una persona que ayudo a muchas personas y a cualquier persona que quiera emprender. Así que me ha pasado de ayudar gente que me ha estafado, o sea, a ese nivel. ¿Cómo se llama? Y del otro lado tengo temas particulares también de haber hecho proyectos que no han funcionado. Por ejemplo, ¿y qué aprendiste? Bueno, aprendí muchísimo. Aprendí, por ejemplo, que aprendí del mundo de los negocios. O sea, yo soy un tipo muy positivo, ¿no? O sea, yo siempre trato, o sea, para mí se gana o se aprende, digamos. Nunca estoy en la lógica de si hubiese pasado digamos, como que mi vida trato de aprender muy rápido y creo que eso es mi primer emprendimiento de consultoría. Lo que me enseñó fue eso, la velocidad a la que podía aprender. Del otro lado, lo que me dio era entender hasta dónde el modelo de negocio era sustentable y hasta dónde no. Me enseñó en qué momento salir. ¿Cuándo hay que salir? Yo creo que el momento que hay que salir, esto se lo digo a todo el mundo que quiere emprender, le digo, yo creo que el día que arrancás un proyecto tenés que tener la idea de cuándo te vas a ir, porque no todo es eterno, ni para siempre, sobre todo por un tema de costo de oportunidad del tiempo y por otro lado porque en muchos casos los negocios a veces necesitan otras personas. Yo creo que hay un trabajo, lo que más aprendí con todas las cosas que hice y sobre todo con todos los fracasos fue, ¿cómo se llama? Castigar el ego. O sea, darme cuenta de que una de las mayores barreras que los hombres tenemos para desarrollar proyectos o lo que sea están vinculadas particularmente con enceguecerte en el ego, ¿no? Decir, no, yo esto lo voy a lograr porque yo soy un genio y yo qué sé. Y eso me enseñó lo primero que es tratar de casi toda mi vida, en primer lugar, ir a trabajar con gente más inteligente que yo. En segundo lugar, tratar de poder armar equipo de trabajo. ¿Cómo se arma un buen equipo de trabajo? Yo creo que se arma a través de un buen propósito y un buen liderazgo. Yo creo que el propósito es fundamental. O sea, ninguna persona que trabaja en la empresa, más allá de lo que hagas, yo siempre doy el mismo ejemplo que a mí me parece pero trascendental. Que es, en algún momento, creo que antes de ir a la Luna en el año 68, Kennedy va a visitar el centro espacial, va al baño a orinar y había un hombre que estaba limpiando el piso y el presidente Kennedy le pregunta qué estaba haciendo, ¿no? O sea,
cuáles eran sus tareas, y el hombre le contesta que él estaba ahí para poner un hombre en la luna. Y eso para mí es como el gran reflejo de lo que implica tener una compañía. O sea, una compañía es que del primero hasta el último saben cuál es el propósito de la compañía y qué es lo que estamos haciendo. No importa si a vos te toca limpiar el piso y al otro le toca tomar las decisiones y el otro tiene que hacer trabajo de ingeniería complejo. Todos sabemos que todos estamos acá para poner una persona en la luna. Creo que eso es una gran definición de que es poder tener un propósito. Eso genera cultura dentro de la compañía. Del primero hasta el último sabemos lo que estamos haciendo. Nuestro propósito, un poco lo que por eso hablamos tanto de energía y otras cosas, no es solamente hacer un marketing, yo qué sé. Nosotros le queremos bajar los costos a la industria. ¿Por qué? Porque queremos generar un sistema que genere con menores costos y más eficiencia, más energía. Y eso tiene un contraste humano para la vida de sus familias que trabajan en Bequew y para el resto de la familia que son parte, digamos, de lo que habitan, por lo menos el territorio. Si mañana nos toca otros países, genial, tipo, no, sería, digamos, otro desafío monstruoso. Un poco yo lo pienso de ese lugar. Armar buenos equipos es temas vinculados con el respeto, con la tolerancia, a mí me encanta el modelo de trabajo americano, donde o sea, si esto no funciona, lo podemos decir en la cara, que no es políticamente correcto y podemos discutir, pero estamos trabajando y sabemos qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos cumplir. Entonces, los dos estamos comprometidos con el objetivo, ¿no? O sea, a mí no hay nada que me ponga más nervioso que la gente que se toma las cosas personales, ¿no? O sea, no, las cosas no son personales, tipo, che, si estamos yendo para allá, me explico, o sea, y queremos llegar allá, de nuevo, eso es una de las cosas que aprendí. Morigerar el ego. Che, no soy tan importante. Ninguno de nosotros es tan importante, sino que, tipo, cada uno está aportando algo. Armar unos equipos de trabajo tiene que ver con una cuestión de comunicación, de respeto, de humanidad y de rol, que todo el mundo entienda la misión para la que estamos. Justamente este año en la presentación de objetivos que armamos, una de las cosas que puse fue justamente, tipo, hay un solo objetivo y hay diferentes misiones, ¿no? O sea, cada uno tiene una misión para cumplir con el objetivo. Pero el tema es que no pensarlo en una carrera de postas, por eso también inventamos Bequew, porque las organizaciones son sistemas de postas, donde vos estás esperando que alguien te entregue el testimonio para seguir la carrera. Y ese proceso de aproximación sucesiva es el que te hace todos los años. A ver, lo voy a decir de manera cruda. No tengo el último dato, etcétera. Pero si las grandes corporaciones en la Argentina, cuando muestran ahorros en promedio del 3% en dólares. Y de nuevo, imagínate el gap que hay para ganar si te estoy diciendo que más o menos el 20% se puede simplificar solamente en ese 20% del gasto. Entonces, o sea, esa lógica y multiplicando además la cantidad del sistema. Entonces, esa lógica es un poco lo que en mi cabeza es un poco alinear ese propósito con eso. Después, obviamente, como cada uno tiene una misión, la idea es, y siempre también lo pienso en ese formato, es tratar de que Messi juegue de Messi. Y tratar de todo el tiempo también en los equipos de trabajo, tratar de hacer eso. Y en el medio, eso te sale bien, te sale mal, vas aprendiendo. Creo que mis últimas frases del último semestre es como le digo a todo el mundo. A mí no me importa lo que sabés, me importa la velocidad que aprendés. Y eso es lo que define una startup. La capacidad de... O sea, vos hablas de mi compañía, yo te cuento cosas una semana y la otra semana y en el medio sentí que pasó 5 años. O sea, y de nuevo, y es por eso que a mí me divierte mucho también hacer esto, ¿no? O sea, no... ¿Cuántos empleados hay actualmente? Somos 9. 9. Bueno, ¿dirías que es una empresa de qué sector? Porque mezcla cosas del sector tecnológico y a la vez financiero. Es medio raro, hoy en día están medio mezclados. ¿O es una fintech? Mira, todavía estoy tratando de entender todas esas aristas de valor. Yo diría que es una empresa de AI porque ahora está de moda. No, mentira. Nosotros somos una empresa que en síntesis nuestro core es el marketplace, pero creo que somos la única empresa que resuelve esta problemática en un formato único,
vengo de la industria petrolera, o sea que conozco el benchmark, de mirar a ver qué hay otras cosas. Hay muchas aproximaciones distintas de otros sistemas. Nosotros entramos justo en un segmento y armamos una solución que lo que nos permite, o lo que entendimos dentro de eso es que somos, o sea, si querés la definición técnica, somos un marketplace B2B SaaS, que a Doña Rosa no le explica nada y a nuestros clientes muchas veces tampoco. A nivel de tecnología, como una vez me lo dijo alguien generosamente de California, de la gente de Chevron, me dijo, yo lo veo como un orquestador. Y lo que creo que nosotros estamos haciendo es como una especie de orquestador digital. Y ese orquestador digital va a tener Marketplace B2B SaaS, pero va a tener blockchain, y va a tener parte fintech para el tema de financiamiento. Y va a ir integrando partes. Hoy particularmente es como en esta primera fase, somos un Marketplace B2B SaaS. Somos una API en Amazon. Digamos, no es algo, digamos, demasiado complejo, no es rocket science, sino que lo que es rocket science que está dentro tiene que ver un poco con toda esa lógica de negocio más de largo plazo y toda la secuencia de que nunca nadie terminó de resolver esta problemática de poder resolver el problema del proceso de compras en un proceso adaptativo a través de un marketplace, pero que conecte el ecosistema en su conjunto. Hay algo interesante que dijo Mark Twain, si no me equivoco. Él cuando le daba consejos a escritores, le decía, escribí sobre lo que sabes. Y yo veo mucho eso en muchos emprendedores que en realidad empiezan a emprender o a tener empresas después de hacer un recorrido en el mundo corporativo y habiendo tenido trabajos en relación de dependencia, porque yo veo muchos pibes jóvenes que dicen, oh, voy a emprender a los 20 años. Y yo, ya, tal vez deberías hacer un poquito de recorrido antes de mandarte un poco, lo charlamos en un podcast anterior, a ver si probás cosas, tenés experiencia. Yo durante la mayor parte de mi vida trabajé en relación de dependencia, o solo ahora estoy, pero tengo ya 40, bueno, vos por ahí ya también tenés 40 y 42. Pero es interesante por ahí quizás cómo se puede formular eso como un consejo para gente joven, o para gente que quiere emprender, porque parecería que, emprender es de jóvenes. No, tenés que tener cierta experiencia, vos elegiste un sector en el que estabas totalmente familiarizado, que conocías a fondo. No es que, voy a hacerme un marketplace de, no sé, el sector textil. Bueno, hay 3 cosas tengo en la cabeza. 1, no hay peor consejo que no se pide, así que los chicos de 25, yo creo que cada persona es distinta. Lo que sí le recomiendo a todo el mundo que quiera hacer esto, o que quiera emprender o armar su propio negocio, yo creo que lo primero que tenés que tener claro o trabajar es tu propósito. O sea, qué es lo que realmente querés hacer. De nuevo, las herramientas hoy están disponibles, un poco lo que hablamos. O sea, realmente, chicos, ustedes están armando un medio y antes de armar un medio necesitabas toneladas de capital para poder hacerlo. En esa lógica pienso en algo muy potente, que es, yo tengo socios de 70 y socios de 25 años. Yo no soy un tipo que crea que hay una edad para emprender. O sea, hay casos como, no sé, el de, ¿cómo se llama? Kentucky Fried Chicken. 50 años, sí, claro, 60. Tipos que arrancaron a los 50, a los 60, a los 70. Eso no, para mí no es un problema. Lo que sí sé es que si vos hoy tenés 18, 19, 20 años, el costo de oportunidad de tu tiempo es infinito. Entonces, si vos con eso podés hacer algo distinto, podés experimentar y hacerlo. Segundo, hoy todavía no, pero nosotros venimos de un ecosistema que no tiene nada que ver, o sea, con el mundo. O sea, para que tenga una idea, un chico de 16, 17, 18 años en el sistema noruego de startup, quizás ya levantó un Friends and Family, levantó 15, 30, 40 mil dólares y a los 22 años ya rompió 3 empresas. Bueno, eso es mucho aprendizaje y muchas horas de vuelo que los chicos de 25 o 30 años en Argentina, no todo el mundo tiene la posibilidad de levantar 150 mil dólares para hacer algo. Segundo, yo creo que esa parte también es la segunda parte. La primera parte es, este es el primer negocio que yo hago levantando plata. Digamos, casi todos mis negocios siempre toda la vida han sido bootstrapeados. Uno por lo general sale a levantar plata cuando quiere hacer la aceleración
de un negocio. En algunos casos, como el nuestro, que vos te metés en un sector AAA con un producto, ya tenés otra idea, etcétera, ya tenés, digamos, las posibilidades de hacer otro negocio. Yo un poco lo que planteo es, en primer lugar, si querés emprender, el costo de oportunidad de tu tiempo. La segunda parte tiene que estar alineado con tu propósito. La tercera parte es que es la famosa frase, querés llegar lejos, es acompañado. El nombre es startup, lo que quieras, pero se llama compañía. Y se llama compañía porque estás acompañado. No se llama compañía porque a alguien se le ocurrió. Y después para mí, en la convergencia de esas tres cosas, yo lo que veo es que em, un poco lo que vos decías, Mark Twain, tratar de ir por el lugar donde lo puedes hacer. Me explico, donde, digamos, Escribir sobre lo que conoces. escribir sobre lo que, claro, exactamente, tipo, tratar de ir por el lugar. A ver, si toda la vida te dedicaste a ¿cómo se llama? No sé, a banca, y busca por ahí. De nuevo, enamorate del problema. Tipo, siempre le digo a todo el mundo, le digo, con lo general, trato de que la gente no se enamore de la idea. He trabajado con emprendedores de lo que se te ocurra, early stage, algunos que han logrado hacer empresas muy grandes, otros empresas medianas, otros las han tirado a la basura, pero tengo casos, digamos, en mi haber de chicos que empezaron haciendo un negocio, ¿cómo se llama? Con cripto, de cripto pasaron al smart contract, del smart contract de armar ¿cómo se llama? Un marketplace. Bueno, hay una evolución y después del otro lado es como todo en la vida. O sea, aprendes a hacer negocio de 100, después aprendes a hacer negocio de 1000, después vas a aprender a hacer negocio de 1.000.000. Bueno, esa evolución, mi lógica es usar esos vectores como aceleración, de escribir sobre lo que sabes, tratar de hacerte fuerte en lo que sabes. Eso es una lección para mí, para la vida. Volviendo al punto de que aprendí en YPF a mí me enseñaron en mi casa que uno tenía que saber un montón de todo. Yo no se lo recomiendo a nadie eso. Yo lo que le recomiendo es, che, si hay algo que te entusiasma mucho y te gusta mucho, hacete fuerte ahí, tipo, estudia eso y después empezarte a ser holístico en otras cosas. Yo hoy soy un tipo demasiado holístico para unas cosas, pero lo que le recomiendo son esas tres cosas. Aprovecha el costo de oportunidad de tu tiempo, alinealo con tu propósito y arranca por donde sabes. Perdón, y el punto que aglutinaba estos tres que no lo dije es prepárate para escalar el Everest desnudo. O sea, es lo que yo le planteo a todo el mundo. Emprender es la cuestión quizás más compleja y difícil que hay. Por eso muchos emprendedores después van y escalan o corren o hacen un triatlón o lo que sea. Por el hecho de... Tengo amigos que han vendido compañías, han ido a la India un mes. Por el hecho de que justamente te compromete, hay una visión casi en el espejo, te compromete en cuerpo y alma. Y eso no es menor. Digo, eso no es menor. O sea, vos tenés una responsabilidad con vos mismo y con otros. Y esa lógica también, por eso lo planteo como que si no estás alineado con el propósito, vas a estar tratando de hacer cosas como lo de Masivo Bro. Vas a tener un problema grave. La plata no sirve para nada. Bueno, Alejo, muchas gracias por esta charla. Por favor, Gracias por venir. Esto fue Expressonomics. Toma 44. ¿Qué onda, Brody? ¿Qué saca, amigo? Ya terminó el episodio, estoy leyendo. Digo, pasa que esto me encanta. Es para hacerlo 24 horas. ¿Y qué hace con los auriculares todavía, boludo? Ya está, el sonido te lo puedes sacar. Pasa que el sonido... No, igual me gusta escuchar el sonido, pero ¿sabes qué me gustaría más? A ver, ¿qué? Que traigas un dinosaurio. ¿Qué quiere que haga la Jurassic Park, boludo? Algo más que... No sé en qué quieren que me convierta ya, boludo, como comunicador. O alguien disfrazado de dinosaurio. Verdades incómodas. Sí, obvio.
Bueno, está bien. ¿Sabes qué? La próxima me voy a vestir de dinosaurio acá para complacer al señor sonidista Franco Felippelli. Y bueno, también para seguir proporcionando contenido de calidad para todos ustedes que nos están viendo. Como saben, ya hace 3 años que venimos con esto, nos mudamos al estudio ahora. Bueno, me están pidiendo que me disfrace de dinosaurio, pero ya lo voy a terminar haciendo. Ya a esta altura, hacemos lo que hay que hacer. Entonces, como hacemos lo que hay que hacer, les pedimos a ustedes que nos apoyen, loco. Y para apoyarnos, les pedimos que nos aporten a Cafecito App. Importantísimo para que podamos seguir creciendo en conjunto. Y recuerden suscribirse y dejarle un gran like a este gran episodio. Nos vemos, sigan incómodos. Adiós.